Bienvenidos y bienvenidas al curso de capacitación en salud mental perinatal, desafíos en la interdisciplina. Soy la licenciada Ivana Moyano y voy a compartir con ustedes la clase de estrategias de intervención en la depresión postparto. La principal causa de incapacidad en la mujer en todo el mundo es la depresión. Vamos a abordar aquí la depresión específicamente durante el periodo perinatal. Vamos a hablar del periodo perinatal como el tiempo transcurrido entre que nace el deseo de ser madre o ser padre hasta que se cumplen los 2 años de vida del bebé, atravesando por los procesos de embarazo, el parto y el puerperio, cada uno con sus características. Este periodo es un periodo de altísima vulnerabilidad psíquica para las personas que lo están atravesando, porque la maternidad y la paternidad son procesos muy complejos que exceden lo meramente biológico. Para el ser humano tiene un significado social, cultural, histórico y psicológico. La maternidad son construcciones y que suponen por lo menos dos crisis, una evolutiva y otra vital, que afectan a la mujer y al entorno. Es decir, que la llegada de un bebé al mundo tiene gran impacto en la identidad de las personas que lo atraviesan. La salud mental materna es una prioridad. Los trastornos perinatales han sido identificados en mujeres de todo el mundo, de todas las condiciones. Se establece la prevalencia de un 21% para los trastornos perinatales, ya los vamos a ver más adelante. El 75% de estos trastornos no están diagnosticados y por ende no están tratados adecuadamente, con grandes costos económicos y en la salud de las personas. Cuando una mujer está embarazada, los médicos obstetras hacen chequeos de rutina. Si el embarazo es saludable, los médicos suelen preocuparse por cómo está la curva de glucemia, por cómo va la presión arterial, por cómo está la preeclampsia en esa mujer. Fíjense que las prevalencias son muy bajas. Los trastornos de salud mental perinatal tienen una prevalencia, como les dije antes, del 21%, y aún no se realizan screening universales. Son muy pocos los lugares que realizan un chequeo acerca de cómo se siente una mujer cuando está gestando o en posparto. Sin embargo, es facilísimo. Aquí tienen la escala de Edimburgo, que nos da la pauta muy temprana acerca de cómo va el estado anímico de esa mujer. Son 10 preguntas, es fácilmente autoadministrable. Mucho más sencillo aún son las preguntas Howley, que vienen de la guía NICE de Gran Bretaña. Son 2 preguntas que se le pueden administrar a la mujer y si se las contesta de manera afirmativa, podemos ofrecerle nuestra ayuda. La depresión posparto es una patología, un trastorno que acontece en 2 de cada 10 mujeres dentro del primer año del posparto. Se puede presentar desde el nacimiento, incluso por supuesto en el embarazo se puede presentar la depresión, pero estamos hablando de posparto. Es muy fácil de detectar si los profesionales involucrados de la salud están involucrados y saben de los factores de riesgo, que aquí los podemos ver perfectamente: los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, historias de abuso, muertes perinatal, personas en aislamiento, personas con antecedentes de enfermedades mentales. Son todos factores de riesgo para padecer depresión postparto. Pero ¿de qué hablamos específicamente cuando hablamos de depresión postparto? Primero que nada, cabe la aclaración, distinguir que cuando hablamos de trastornos mentales perinatales o de trastornos del ánimo perinatales, estamos hablando de un amplio espectro de trastornos. Y en ese espectro tenemos diferentes patologías, ¿sí? Como la depresión y la ansiedad en el embarazo, como la depresión postparto, como ya vamos a ver más adelante. La depresión postparto, aproximadamente entre el 6,5 y el 12,9 de las mujeres sufren algún grado de depresión después del parto. Los síntomas son muy diversos y pueden incluir sentimientos de enojo, miedo y o culpa, falta de interés en el bebé, trastornos en el apetito y en el sueño, dificultad para concentrarse, dificultad en la toma de decisiones, posibles pensamientos agresivos hacia el bebé o hacia sí misma. Luego están los trastornos de pánico, luego están los trastornos obsesivos compulsivos, junto con los pensamientos intrusivos y los rituales para compensar.
es el trastorno obsesivo compulsivo, es el menos diagnosticado y muchas veces muy confundido con otros trastornos. El trastorno de estrés postraumático, que generalmente viene a colación de algún episodio de violencia obstétrica padecido en el parto. Y luego tenemos la tan temida psicosis puerperal, que acontece de 1 a 4 en 1000 mujeres y que tiene, por supuesto, una sintomatología muy grave, como hiperactividad, insomnio, cambios en el temperamento, alucinaciones, irritabilidad, delirio, desconexión con el bebé, y es imperativo tratar este trastorno de manera inmediata. Cuando hablamos del periodo perinatal como un periodo de alta vulnerabilidad, tenemos que pensar en aproximar sin estigmatizar un perfil de la paciente que vamos a recibir, a fin de poder lograr tener empatía con esta paciente que vamos a recibir y de conocer cómo es la realidad que puede estar atravesando. Cuando recibimos una paciente puérpera, o cuando recibimos una paciente que está atravesando un momento desagradable en su vida y además tiene un bebito en su casa, específicamente hablando de la depresión postparto, probablemente tenga estas características que nos sirven para tener en cuenta para poder entramar un lazo de empatía con ella. Tenemos que pensar que se encuentra en una etapa de ajustes y de transición, que probablemente sienta que falla más de lo que acierta, que está en una reorganización de su identidad, que probablemente está atemorizada porque no sabe bien cómo desarrollar su función materna, porque nadie se lo enseñó, porque es algo que se va aprendiendo sobre la marcha, que probablemente si está en nuestro consultorio es porque está padeciendo y que se sienta juzgada, se siente volver loca, siente que va a ser mala madre, siente que debería estar feliz como nunca en su vida y eso no es lo que le está sucediendo en este momento. Probablemente se sienta muy ansiosa, se sienta muy agitada, quizás está desganada, no muy conectada con el placer, sobrepasada y algo muy importante, deprivada del sueño. La deprivación del sueño en el puerperio es un tema que convoca mucho la literatura actual, sobre todo en los trastornos más serios, más graves. ¿Cómo debería ser el perfil del terapeuta, de la terapeuta, sobre todo teniendo en cuenta el modelo que les quiero presentar hoy de abordaje? Bueno, el terapeuta tiene que ser un modelo de lo que es la aceptación incondicional. Para la mujer que ha venido a consultarnos y que está padeciendo con un bebito recién nacido en su casa o con un bebito chiquito en su casa, el espacio de la terapia se convierte en un espacio seguro, les diría casi sagrado, les diría que es el espacio por excelencia en donde ella siente que la entienden. La presencia nuestra con atención plena, con empatía, con comprensión, mostrando también que somos muy hábiles con nuestra técnica y que conocemos el modelo, que tenemos confianza, que no somos demasiado entusiastas, porque si la mujer está deprimida y nosotros estamos muy entusiastas, la mujer va a sentir que no hay concordancia entre lo que ella propone y lo que nosotros proponemos. Tenemos que ser observadores activos, trabajar en interdisciplina con otros profesionales, médicos, obstetras, parteras, psiquiatras, y tenemos que tener una posición activa, motivando, retroalimentando, dando feedback, etc. Los abordajes científicamente comprobados como eficientes, como eficaces para el tratamiento de la depresión postparto, tienen que ver con el abordaje desde la teoría cognitivo-conductual, es decir, tomar el modelo clásico de Beck de la teoría cognitivo-conductual adaptado para la población perinatal, en un modelo integrativo junto con la terapia interpersonal, la teoría del apego, la terapia de pareja, el mindfulness, el apoyo de pares y la psicoeducación, también teniendo en cuenta que algunos casos van a requerir derivación psiquiátrica, si fuera necesario. Este es el modelo de abordaje que más éxito tiene y que les voy a proponer un modelo bastante integrador de todo esto. Bien, brevemente, el modelo biopsicosocial que plantea Wenzel es un modelo que hace mucho hincapié en las vulnerabilidades, en 3 áreas de vulnerabilidad de la población perinatal,
la vulnerabilidad genética, que tiene que ver con la predisposición genética con la que todas las mujeres venimos al mundo. La variabilidad neuroquímica tiene que ver con cómo respondemos a los grandes cambios, a los dramáticos cambios hormonales de cada una de las etapas vitales. Y las vulnerabilidades psicológicas hablan del estilo personal, del estilo psicológico que cada mujer tiene. Estas vulnerabilidades son muy importantes, es lo que vamos a tomar de este modelo para luego hacerlo un modelo más integrador que les voy a presentar en un ratito. Luego está el modelo ampliado del estrés de estos tres autores, Greenberg, Williams y Wenzel. Fíjense que el modelo que está en azul es el modelo clásico de Beck, de la teoría cognitivo-conductual, ampliado en la parte de arriba. Toda la parte de arriba que está en verde habla de el bagaje que tenemos las personas, el bagaje con el que va a venir la paciente de ustedes, en base al ambiente en que creció y se desarrolló, en base a su biología y en base a su estilo personal de manejarse frente a los cambios, frente a los obstáculos o frente a las circunstancias de la vida. En base a eso desarrollamos creencias positivas o creencias negativas y nos vinculamos con el estrés, activando algunas cuestiones de este bagaje. Lo que más nos importa de este modelo es todo lo que tiene que ver con el área de la cognición. Todo lo que es esta parte es para recabar información en el trabajo que vamos a realizar con las pacientes que vienen al consultorio con depresión postparto. Esta es el área donde más trabaja la teoría cognitivo-conductual, que es el área de las cogniciones, el área de las creencias nucleares y el área de los pensamientos automáticos. Les voy a pedir que retengan esta área porque nos va a servir mucho para lo que viene. Este es el modelo integrativo de abordaje del estrés perinatal que plantean Wenzel y Kleiman, que da muchísimo resultado y que plantean un modo de trabajo para la población perinatal muy exitoso y en corto tiempo. En este modelo, si ustedes se fijan, nos importa pensar primero que nada en las vulnerabilidades que tomamos del primer modelo de Wenzel. Las vulnerabilidades genéticas se refieren al bagaje que todas las mujeres tenemos. La neuroquímica es cómo respondemos a los síndromes premenstruales, cómo respondemos a los cambios hormonales. Esto es imposible de cambiar. El bagaje genético también es imposible de cambiar. Es decir, la historia, sobre todo en el linaje femenino, de psicopatología. Esto es un buen dato que podemos recabar en las primeras entrevistas de diagnóstico. El perfil psicológico de la mujer acá es un área donde nosotros podemos trabajar, y el ambiente en donde esa mujer se ha criado y se ha formado. En base a todas estas áreas, tenemos que pensar en el estrés cotidiano y en las maneras que tiene esa mujer de enfrentarse al estrés, en las creencias negativas que se han generado y que estas creencias que tiene que ver con los pensamientos que la mujer nos va a transmitir a lo largo de nuestra investigación en el tratamiento, nos evidencian las vulnerabilidades, se manifiestan las vulnerabilidades a través de los pensamientos que la mujer trae. Y el área de toda la parte cognitivo-conductual, el área de la interpretación, los pensamientos automáticos que se activan a partir de la interpretación, la emoción y la conducta, son las áreas que más nos van a interesar. Toda esta área nos da información que vamos a recabar en la primera fase del tratamiento, en la fase de investigación, para armar la historia clínica perinatal de la paciente. Y todo el área de abajo es el área de operación, es donde vamos a trabajar específicamente los terapeutas que queremos que haya un cambio positivo en la paciente. Bien. El tratamiento de la depresión posparto desde el modelo integrador que les planteé recién tiene tres fases. En la fase temprana, más o menos pensamos en 3 entrevistas de admisión, o por supuesto podemos pensar en las entrevistas que se requieran, pero estamos pensando en un tratamiento que no lleve demasiado tiempo porque necesitamos que la paciente se mejore lo más pronto posible, porque tiene un bebito chiquitito con el cual se tiene que vincular de la manera más saludable. Esa es la problemática de la clínica perinatal, el tiempo en contra. En estas primeras entrevistas, lo más importante es recabar toda la información posible para realizar la historia clínica perinatal.
Hay modelos de entrevistas perinatales, algunas están en otros idiomas y otras están en español. Es importantísimo recabar información no solo psicológica ni del momento de la paciente, sino de su historia con respecto a los embarazos, su historia con respecto a su salud física, el lugar donde se crió, quién la crió, por supuesto su historia psicológica, por supuesto historia de la salud mental, etcétera, etcétera, pero y también tenemos que tener datos acerca de la historia de ese embarazo, acerca de cómo vivió ese embarazo, cómo lo interpretó, cómo lo vivió, el parto, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar rápidamente los pensamientos automáticos con los cuales esta paciente se maneja. Vamos a volver sobre este tema. Necesitamos hacer una evaluación de diagnóstico, una evaluación psicológica. Necesitamos psicoeducar a la paciente para que se adentre en el modelo, es decir, tenemos que explicarle cómo funciona el modelo, qué puede esperar del modelo y qué técnicas puede utilizar. Tenemos que organizar un plan de trabajo junto con ella. Una paciente con un bebito de 1 mes no es lo mismo que una paciente con un bebito de 6 meses. No es lo mismo una mamá con un embarazo gemelar que una mamá con un bebé más grande. Por eso vamos a diseñar para cada una actividades específicas y vamos a tratar de identificar obstáculos para tratar de poder sobrepasarlos cuando surjan, porque siempre surgen obstáculos. Es muy importante que la paciente desde la primera sesión se pueda llevar, aunque sea la utilización de una herramienta muy básica, por ejemplo, un ejercicio de respiración diafragmática. Entonces, en la primera fase del tratamiento, que puede llevar de 3 a 4 entrevistas o más si lo necesitan, mejor que no, vamos a recabar información, vamos a hacer diagnóstico, vamos a hacer psicoeducación y vamos a delinear un plan de trabajo. El tratamiento de la depresión posparto en la segunda fase es la fase en donde ocurre la acción. Aquí se implementan las estrategias básicas del modelo cognitivo-conductual. Las dos herramientas más importantes que vamos a utilizar son la reestructuración cognitiva y la activación conductual, porque son las dos estrategias. Vamos a usar varias estrategias, pero hoy no tengo tiempo para explicar todo, entonces voy a detenerme en estas dos, que son las más específicas para el tratamiento de la depresión. Me parece interesante poder delinear que vamos a trabajar sobre los pensamientos automáticos y las creencias nucleares, que es lo que con anterioridad habíamos tomado como información. Estábamos buscando esa información para poder empezar a trabajar sobre eso. Los pensamientos automáticos y los pensamientos nucleares, las creencias de base, para poder modificarlas en un segundo momento del tratamiento, en un momento más avanzado. Por ahora empezamos con los pensamientos automáticos. También tenemos que ayudarla a la paciente a que pueda diferenciar entre pensamiento, acción y realidad. Es decir, pensar algo no significa que vaya a ocurrir y poder desarrollar, como les decía antes, distintas perspectivas. En la segunda fase del tratamiento de la depresión posparto, como yo les decía, se implementan generalmente para la depresión estas dos estrategias que están en rojo y también empleamos otras como las exposiciones en vivo, las estrategias de enfrentamiento, la resolución de problemas y el entrenamiento en habilidades para la comunicación. Acá, en esta etapa, el tratamiento se pone muy dinámico. De todas las sesiones, las pacientes se tienen que llevar determinadas tareas. De todas las sesiones tienen que traer algo resuelto y se llevan un feedback del terapeuta. Una mención especial son los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos asustan mucho a las pacientes y asustan mucho a los terapeutas. Por eso a veces encontramos dificultades en el diagnóstico. Una cuestión muy importante con respecto a los pensamientos intrusivos es que se encuentran en la clínica en casi todos los cuadros y que, como les decía recién, son tan desagradables que asustan mucho a todos. Los pensamientos intrusivos se caracterizan por ser repentinos, por aparecer involuntariamente de la nada. La paciente puede estar viviendo una situación feliz y de repente le viene un pensamiento negativo. El contenido es isomórfico. Esto quiere decir que el contenido es absolutamente variado. Generalmente tiene que ver con lo peor en la escala de valor de la paciente, ¿sí? El contenido es extremadamente desagradable
tanto que genera mucho malestar, emociones muy, muy desagradables, y están generalmente asociadas a hacer daño al bebé. Son egodistónicos y esto es clave. ¿Qué quiere decir que son egodistónicos? Quiere decir que la conciencia los rechaza. Cuando no sean egodistónicos, entonces el diagnóstico puede ser diferencial. Cuando la paciente no se asusta de sentir que quiere hacer daño al bebé, ahí estamos en un diagnóstico, seguramente en otro cuadro psicopatológico. Pero la clave es el malestar que produce el contenido. No es un deseo, es un pensamiento que se impone de manera repetitiva, de manera totalmente intrusiva, que genera mucho malestar. Las frases generalmente empiezan con un ¿qué pasaría si? ¿Sí? Y genera esto, culpa, vergüenza y espanto. Muchas mujeres no los cuentan, los mantienen en secreto hasta muy, muy entrados en tratamiento, cuando ya la alianza terapéutica está muy instalada. Generan hipervigilancia y conductas evitativas. Muchas mujeres no quieren quedarse solas con sus bebés porque tienen miedo que esos pensamientos se hagan realidad. Los padecen el 91% de las madres recientes y el 80% de los padres recientes. ¿Por qué? Porque neurobiológicamente lo que sucede es que se han activado eh, partes del cerebro muy primitivas que tienen que ver con el cuidado del bebé. Entonces, al activarse todas estas áreas basales del cerebro, parece que se desarrolla una hipervigilancia y es el germen para los pensamientos intrusivos. Karen Kleinman tiene un libro que se llama Good Moms Have Scary Thoughts, que no está traducido al español y que es brillante y que propone un tratamiento específico que da muy buenos resultados para este padecer que es horrible. Los gatillos para que se desarrollen los pensamientos intrusivos son los objetos cortantes, los cuchillos. En general, las mujeres tienen miedo de ir a la cocina y agarrar un cuchillo, las alturas, el abuso sexual es una amenaza. ¿Qué tal si abuso de mi hijo cuando le cambio los pañales? Por supuesto, bañar a los bebés es solas, es todo un desafío cuando las mujeres están padeciendo pensamientos intrusivos. Las escaleras, las alturas y las autopistas son sumamente estresantes. Lo más importante que ellas tienen que saber es que el pensamiento es distinto a la acción. Cuando el pensamiento es egodistónico y genera malestar, tenemos que quedarnos tranquilos de que muy probablemente no se pase la acción. La tercera fase, que es la fase final del tratamiento de la depresión postparto, según el modelo que les propongo, es cuando se han alcanzado las metas y ha decrecido la sintomatología. Incluye una etapa también de mantenimiento. En esta etapa hay una conquista de los objetivos planteados al principio. Las fluctuaciones en el ánimo, el estrés y la angustia decrecen a un nivel ecológico y sostenido en el tiempo. Esta es la clave. Cuando vemos que la paciente ha adquirido las herramientas, ha internalizado las habilidades de una manera exitosa y las puede aplicar no solamente al estrés que está padeciendo o los motivos de consulta del principio, sino que a otras áreas de la vida. Y cuando ella tiene los recursos necesarios y no tiene recaídas, entonces podemos empezar a dialogar con ella para espaciar las sesiones e ir planteando el final del tratamiento. Por supuesto, de este tratamiento la paciente se tiene que ir con recursos como visualizaciones, ejercicios de mindfulness, o sea, muchas habilidades adquiridas. Las herramientas que usamos en el tratamiento desde la teoría cognitivo-conductual van desde las técnicas de relajación o meditación, agenda de actividades, entrenamiento, técnicas de stop para los pensamientos, entrenamiento en habilidades comunicacionales, la psicoeducación sobre el modelo y el trastorno, el cuestionamiento de la evidencia, el cuestionamiento socrático, la visualización, la decatastrofización, tareas, usamos planillas de registro, grabaciones de audio y grabaciones de video. Bien. Algunas conclusiones. A pesar de ser altamente prevalente la depresión postparto, está subdiagnosticada y no tratada, repercutiendo en la salud de la mujer, el bebé o la bebé y el entorno. Los riesgos de no atender los trastornos perinatales, en especial la depresión postparto, abarcan pérdidas en el ámbito económico, afectivo, vincular, médico y laboral. El tratamiento desde un modelo integrativo entre la teoría cognitivo-conductual
y la terapia interpersonal resulta el más beneficioso de los tratamientos porque se alcanzan objetivos de manera muy temprana, redundando en beneficio del vínculo de apego entre la mamá y el bebé. Es muy necesaria la implementación de herramientas de screening universal durante el embarazo y el puerperio para atender a las problemáticas de salud mental perinatal. Si cambiamos el modo de nacer, si cambiamos la manera en que tratamos a las mamás recientes, si armamos tribus que sostengan a los padres recientes y si podemos generar en ellos mayor autonomía y mayor confianza, menos presiones y menos versiones infantiles, menos novelas rosas que les generen presiones para esta etapa, seguramente vamos a estar generando las condiciones para que los bebitos se críen en entornos más amorosos y más saludables que seguramente nos brinden un futuro mucho mejor. Les agradezco, espero no haber hablado demasiado rápido. Podemos profundizar en estas temáticas en otras clases. Los espero para lo que necesiten. Les dejo un saludo y feliz finalización de este curso.